Hola estimados, en este video vamos a ver qué es Git, ¿verdad? ¿Qué es Git? Muchas veces ah, saber qué es Git, tener un concepto, digamos, completo de lo que es Git es lo más importante porque lo demás, digamos, que es conocer los comandos, es conocer los detalles. Pero cuando nosotros estamos comenzando a usar Git, cuando nosotros no conocemos Git y queremos conocerlo para usarlo, ¿verdad? Nosotros tenemos que saber exactamente qué es, para saber qué esperar de él, cuáles son nuestras expectativas, qué podemos esperar de Git, ¿verdad? Y qué exactamente él nos puede entregar. Git no es más que un control de versiones. Es decir, cuando yo tengo un proyecto de software y un proyecto de software, recuérdense que no es más que un directorio normalmente con subdirectorios y un pocote de archivos. Digamos entonces, un proyecto de software no es más que eso, ¿verdad? Ahora, Git es tradicionalmente usado por programadores, pero por desarrolladores, pero no necesariamente es así. Cualquiera que tenga un proyecto de software puede usar Git. Es decir, si nosotros definimos un proyecto de software como un directorio con archivos y probablemente subdirectorios y más archivos, entonces cualquiera que tenga un directorio con archivos puede usar Git. Por ejemplo, el que está escribiendo una novela, el que está escribiendo una documentación y tiene archivos que van cambiando. Eso es un proyecto y ese puede usar Git. Pero normalmente, ¿verdad? Git se asocia a los programadores porque es una herramienta esencial para los programadores. Es decir, hoy en día los programadores normalmente todos usan o Git u otro producto similar, pero prácticamente cualquier programador hoy en día usa un sistema de control de versiones. Es difícil pensar en un programador hoy en día, un programador serio, profesional, incluso alguien que está empezando o alguien que está estudiando en la universidad y está aprendiendo a programar, a desarrollar código. Es difícil pensar que no use algo como Git. Por eso es que en los libros que enseñan programación, etcétera, casi siempre hay un capítulo dedicado a un sistema de control de versiones, porque es muy difícil desarrollar un proyecto de software y no tener algo parecido a Git. Ahora bien, vamos entonces a continuar, ¿verdad? Si Git es un sistema de control de versiones, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos permite hacer? Bueno, nos permite ir creando versiones en el tiempo. Si yo soy un programador y yo voy modificando mis archivos, yo voy modificando mis programas, ¿verdad? Entonces yo voy a querer ir guardando versiones. Imagínense, por ejemplo, algo que nunca ocurre, ¿verdad? Cada viernes. Imagínense que cada viernes yo me voy a mi casa a pasar el fin de semana, yo voy a dejar de trabajar por el fin de semana. Imagínense que yo cada viernes, cuando yo me voy a trabajar, del trabajo a mi casa, imagínense que yo guardo una versión. Pues entonces yo iría guardando una versión, luego otra, luego otra, luego otra. Cada viernes, cuando yo me voy, justo antes de irme, guardo una versión. Ahora, ¿por qué yo digo que eso casi nunca ocurre? Porque los programadores en realidad, y cualquiera que tenga un proyecto de software, no guarda versiones de una manera regular, sino cada vez que lo necesita. Por ejemplo, alguien me notifica que hay un cierto bug en el programa, yo voy, corrijo ese bug y creo una versión. Ahora, haber corregido el bug tal vez me tomó 2 horas o tal vez me tomó 2 semanas. Si me tomó 2 horas, pues yo pude haber tomado una versión o creado una versión en 2 horas. 2 horas de trabajo. Si me tomó 2 semanas, yo puedo crear una versión en el trabajo que me tomó esas 2 semanas. Es decir, cómo cambiaron mis archivos en esas 2 semanas. O yo en esas 2 semanas puedo haber tomado 3, 4, 5 versiones también. Es decir, no tiene que haber una regularidad allí, sino simplemente cada vez que a mí me parezca conveniente. Ok. Entonces fíjense cómo yo voy creando versiones, ¿verdad? Cómo un programador va creando versiones. Ahora vamos a continuar entonces. ¿Qué es un VCS?
VCS quiere decir un Version Control System. Y Git no es más que un producto al cual se le da como esa categoría, VCS, Version Control System, un sistema de control de versiones, ¿verdad? Entonces ya sabemos por qué, porque el objetivo primordial de Git es que yo cree versiones, es que yo pueda crear versiones, ¿verdad? Y cuando yo veo un sistema como GitHub o cualquier otro similar, GitHub no es más que un repositorio Git en la web que me permite a mí guardar esas versiones allá. Y si yo tengo un team de trabajo, un equipo de trabajo de 10 programadores, 3 programadores, 15 programadores, 25 programadores, todos pueden apuntar al mismo repositorio en la web, por ejemplo, GitHub, ¿verdad? Y todos pueden guardar versiones allí. De tal manera que en ese caso, ese VCS sería como compartido, ¿verdad? Entre muchos programadores del equipo. Ahora bien, vamos a ver qué podemos hacer con un sistema de control de versiones, ¿verdad? Primero que todo, podemos revertir un archivo o varios a un estado anterior. Es decir, si yo tengo un archivo que yo lo guardé en esta versión, pero yo también lo cambié aquí, yo puedo revertir estos cambios a cómo estaba ese archivo aquí. Porque yo no quiero más estos cambios, yo me equivoqué. Yo digo, bueno, mira, yo me equivoqué. Yo no he debido hacer estos cambios. Ahora, ¿cómo tengo yo la versión anterior del archivo? Bueno, entonces yo puedo querer, digamos, revertir un cambio, ¿verdad? Ir a cómo estaba ese archivo en otra versión. Ahora imagínense lo poderoso que es eso. Imagínense lo poderoso que es que yo pueda tener un archivo, agregar unos cambios y regresar a una versión anterior. Yo puedo tener muchas versiones de ese archivo y regresar a cualquier versión y luego incluso revisar algunos cambios que había en ese momento y luego regresar de vuelta a cómo ese archivo estaba ahora. Eso yo puedo ir de versión en versión, yo puedo moverme entre las versiones y ver cómo estaban los archivos o sencillamente eliminar unos cambios que yo hice en la última versión y retroceder a cómo estaba el archivo en otra versión. Yo puedo todo eso hacerlo con Git, ¿verdad? Yo puedo revertir todo el proyecto a un estado anterior. Yo puedo no solamente revertir los cambios que yo hice en un archivo, sino yo puedo revertir todo el proyecto. Eso es poderosísimo, porque yo tengo la seguridad, la confianza de que si yo cometí una serie de errores y yo dañé mi proyecto, y eso lo vamos a ver más adelante, ¿verdad? Yo lo puedo recuperar. Eso es demasiado poderoso, eso es la tranquilidad mental que da eso, es importantísima, ¿verdad? Luego comparar cambios que han ocurrido en el tiempo. Imagínense que yo hice unos cambios aquí, pero yo también hice unos cambios en el mismo archivo, aquí. Yo puedo comparar qué fue lo que yo cambié, porque yo no necesariamente me voy a acordar. Imagínense que yo cambié un archivo, ¿verdad? Un programa, por ejemplo, un archivo cualquiera, yo lo cambié hace 2 semanas, no lo he vuelto a cambiar. Y yo digo, bueno, ¿qué cambios hice yo? ¿Qué cambios hice yo en ese archivo? Yo no tengo que acordarme, porque yo puedo haber cambiado 45 archivos. Entonces yo sencillamente con algo como Git, yo puedo compararlo contra la versión anterior o contra versiones arbitrarias. Yo lo puedo comparar contra cómo estaba él inicialmente cuando el proyecto comenzó. Entonces, eso es demasiado importante y demasiado útil, ¿verdad? Ah, yo puedo tener una historia de todos los cambios que han ocurrido en el proyecto. Por ejemplo, en una versión, yo puedo decir, bueno, esta versión en la cual se cambiaron 3 archivos, ¿verdad? ¿Cuándo se hicieron esos cambios? ¿Y quién los hizo? Porque ya vimos antes que si yo tengo un team, si yo tengo un grupo de programadores, ¿verdad? Yo tengo varios programadores, todos los programadores suben sus cambios a un repo, que podría ser GitHub, y luego yo los bajo y yo tengo mi repo actualizado, y yo tengo los cambios que han hecho los otros programadores. De manera que a veces programar en grupo es muy difícil porque tú tienes que conciliar todos esos cambios, pero para eso es que existen herramientas como Git, para que varios programadores, ¿verdad?, puedan justamente programar y conciliar todos esos cambios en una versión única.
¿verdad? Y entonces yo puedo saber quién hizo unos cambios, ¿verdad? ¿Quién y cuándo? ¿Quién cambió un cierto archivo? ¿Quién hizo estos cambios? Imagínense que yo sea el jefe de proyecto, ¿verdad? O yo sencillamente estaba haciendo un cambio y yo veo que hay algo extraño para mí. Y yo puedo ver, bueno, cuáles son esos cambios y quién los hizo. Y yo veo que un compañero realmente se metió allí y sin decirme nada hizo unos cambios también, justo en ese contexto en el cual yo estaba haciendo mis cambios. Eso es muy poderoso, eso lo puedo yo ver en Git. ¿Quién hizo unos cambios? ¿Cuándo los hizo? ¿En qué contexto? ¿Verdad? Yo puedo, fíjense esto tan interesante, recuperar el proyecto de un desastre. Yo, por ejemplo, uso mucho Meteor. Meteor es una herramienta que permite que uno que uno desarrolle para la web, ¿verdad? Pero muchas veces cuando uno actualiza una nueva versión, esa versión no compila a una nueva versión de Meteor, quiero decir. Y esa versión no compiló, hay algunas cosas, y el proyecto se vuelve un desastre. Con Git es muy fácil ir hacia atrás, ¿verdad? Y luego hacer nuevamente eso, pero ya con calma, ver qué falló, etcétera, pero uno puede recuperarse, ¿verdad? Hubo una vez que yo tenía un proyecto en C Sharp, en Net, y yo instalé una nueva versión de una librería y después el proyecto no compiló y todo era, habían como 250 errores y yo no hallaba qué hacer en realidad. Yo no podía arreglar eso, era un problema técnico con lo que era la versión de C Sharp, más la versión de Net, más la versión de la nueva librería. Y yo sencillamente no podía recuperar eso, no tenía el conocimiento técnico. Entonces yo lo que hice fue que me recuperé, ¿verdad? Desde una versión anterior. Ahora imagínense que yo no hubiera tenido Git. Probablemente pierdo el proyecto, ¿verdad? Luego, fíjense esto tan interesante, el costo de usar Git es mínimo. Los programadores que usan Git, que son la mayoría, ¿verdad? Saben que el costo de usar Git, de implementar Git es mínimo. Y eso es algo que es demasiado importante. No es algo que es pesado, no es algo que ocupa muchos recursos, no es algo que me toma mucho tiempo, ¿verdad? El que usa Git sabe lo ligero que es usar Git. Y eso es importante, ¿verdad? Luego, fíjense este punto, Git versus backup. Bueno, un backup, cuando los programadores no usan un sistema de control de versiones, normalmente cada versión la hacen con un sistema de respaldo. Pero resulta que aunque es algo que puede ser útil, todas estas herramientas, todas estas posibilidades, se minimizan cuando yo uso algo tan básico como es tener un backup. Yo puedo hacer un backup, por supuesto, pero para lo que es un backup, para respaldar mi proyecto, no para tener toda esta serie de ventajas que yo tengo aquí. Porque Git lo que es un sistema que me permite guardar versiones y luego una serie de herramientas súper sofisticadas todas que me permiten explotar esas versiones. Eso no lo puedo hacer yo con un respaldo, ¿verdad? Con un sistema de respaldo que yo lo haga, por ejemplo, cada día o cada viernes o cada 15 días, ¿verdad? Luego Git es distribuido. Esto es interesantísimo porque cuando yo digo que Git es distribuido, eh, lo que ocurre es que cada programador en un grupo de trabajo tiene el proyecto en su PC o en su laptop. Y todo el proyecto está distribuido. Si son 100 programadores, hay 100 copias del proyecto. Si son 15 programadores, hay 15 copias del proyecto. Cada uno en la máquina de cada programador. Es decir, nadie interfiere con nadie. Y entonces hay un repo central que centraliza los cambios, ¿verdad? Entonces yo subo mis cambios, pero yo bajo los cambios que hacen otros programadores. Y así el proyecto de cada quien se mantiene actualizado, ¿verdad? Entonces fíjense que si antes dijimos que Git era un VCS, un Version Control System, ahora podemos decir que Git es un DVCS, es decir, un Distributed Version Control System. Es un sistema de control distribuido, porque no es que hay una centralización del proyecto, y cada programador apunta a esa centralización o a ese repo central, sino que cada quien tiene el repo en su máquina. Y si yo, por ejemplo, me voy a un sitio, a una selva donde no hay internet, yo puedo seguir trabajando. Claro, yo me desconecto del resto, pero yo no. Yo por el hecho de no tener acceso a la base de datos central del proyecto, no quiere decir que yo me detengo. Yo sigo mi trabajo, ¿verdad? Y luego, cuando yo tenga acceso a internet, yo veo
¿verdad? Cómo yo subo mis cambios, cómo yo bajo los cambios que han hecho otros programadores y actualizo mi proyecto y actualizo el repo central. En ese sentido, Git es distribuido. Y bueno, podemos ver luego, ¿verdad? En otros videos podemos ver que esta es una de las características más importantes de Git, que no es centralizado como otros sistemas de control de versiones, sino que es distribuido. Y finalmente en Git, ¿verdad? Y ya en cierta forma lo dijimos aquí, prácticamente todo es local. Es decir, si hay 15 programadores en un proyecto, todos trabajan en su propio proyecto, sin interferir con el resto. Por supuesto, cuando yo creo una versión, yo subo esa versión, ¿verdad? A mi repo central, ¿correcto? Y otros programadores se bajan esos cambios, ¿correcto? En ese sentido pueden ocurrir conflictos, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero prácticamente aparte de ese compartir cambios, todo es local. Todas las operaciones son locales, todas las operaciones son personales. Y eso hace que el uso de Git sea sumamente ligero y sea sumamente saludable y sano. Entonces, bueno, estimados, yo quería hacer un video en el cual explicar fundamentalmente qué es Git, antes de hacer otros videos adicionales en los cuales expliquemos aspectos técnicos, ¿verdad? Como lo hemos venido haciendo y como lo vamos a seguir haciendo. Bueno, muchas gracias y hasta luego.